Tengan un buen día, espero se encuentren bien. Eh, en la clase de hoy vamos a mirar un tema bastante interesante. Vamos a mirar cómo aplicar las redes neuronales para resolver problemas de regresión. Bueno, la regresión, si en algún momento yo les mencioné, ¿no? Es una tarea de la minería de datos, la cual trata de explicar o predecir el comportamiento de alguna variable en interés. El problema que vamos a solucionar en esta clase es un problema de regresión, o sea, tendremos que predecir el número de contagios diarios por COVID-19, o sea, cómo va el avance en total, digamos, el acumulado en total. Digamos, hoy en Colombia hay 8.000 casos, mañana podría haber 9.000, digamos. Ese es el problema que vamos a solucionar mediante redes neuronales para este problema de regresión. Bueno, la regresión eh, básicamente nos sirve para tres cosas, ¿cierto? La primera es describir o modelar la relación entre X y Y. X son las variables regresoras y la Y es la variable objetivo. Esa variable es un número continuo. También nos sirve para predecir valores de Y a partir de X, ¿no? Y también con esto podemos probar diferentes hipótesis o parámetros del modelo. Por ejemplo, en qué influye el cambio en una variable X para aumentar Y o para disminuir Y, digamos, ¿no? O sea, se puede probar diferentes hipótesis y esto ayuda a la toma de decisiones, ¿no? O sea, podemos mirar si una variable X, si cambia, si se aumenta, digamos, me puede afectar la Y positiva o negativamente. Entonces todas esas hipótesis las podemos probar con un modelo de regresión. Eh, bueno, no siendo más, vamos a mirar cómo se aplican eh, la regresión mediante redes neuronales. Bueno, aquí voy a cargar algunas librerías. El conjunto de datos yo lo tengo en mi Drive. Ustedes tendrán que descargarlo de la plataforma Coes y subirlo a su Drive, ¿no? Para que puedan realizar esta clase. Bueno, después de montar el Drive, el conjunto de datos yo lo tengo en esta carpeta, ¿cierto? Se llama Dataset COVID-19. Acá simplemente voy a leer el conjunto de datos, RIAD-CSV, le paso el archivo donde se aloja, este está separado por coma, ¿no? Este archivo. Y le voy a decir que si aparece un n.a, ese va a ser un dato nulo. Aquí muestro los tipos, ¿no? Después de leer el dataset, muestro los tipos de datos que tiene, o sea, cada variable, ¿cierto? Tenemos una variable que se llama ID, es de IN64. Bueno, esta variable simplemente es un identificador del registro. También tenemos la fecha, o sea, la fecha en los cuales se reportan ese caso o los casos de contagio. Está la fecha del primer caso, o sea, esta fecha ya las voy a explicar más adelante. Es la fecha en la cual apareció el primer caso por coronavirus en el respectivo país. Aquí tenemos la variable country, que es el país, los casos confirmados. Estos son los casos positivos totales por coronavirus en esta fecha, digamos en la primera fecha, en esta fecha, ¿cierto? Tenemos las muertes, o sea, las muertes que se lleva hasta el momento, o sea, el total de muertes en ese país hasta esta fecha.
Tenemos la población, o sea, la población de habitantes del país, el número de personas. Esta variable la saqué de un censo, ¿no? Del censo 2019. La densidad de personas, o sea, esta variable se mide en, creo que es cantidad de personas por metro cuadrado, ¿no? La densidad. Está el área en kilómetros cuadrados. La tasa de fertilidad es un indicador del crecimiento de la población de cada país. La edad media, o sea, el promedio de edades de los habitantes, o sea, cuál es el promedio de edad de cada país. Tenemos el porcentaje de la población urbana, o sea, qué porcentaje hace parte de la gente que vive en las ciudades. Y la cuota de mercado, bueno, es una variable con respecto a la economía de cada país. Entonces, bueno, la idea es poder correlacionar todas estas variables para predecir los casos confirmados hasta esa fecha. Esta es nuestra variable de interés, o sea, nuestra Y va a ser la variable casos confirmados, o sea, es el total de casos que lleva el país hasta la fecha. Entonces eso es lo que queremos predecir. Y vamos a mirar si podemos dar una respuesta, ¿no? No dar, cabe resaltar, muchachos, que al ser un problema de la vida real, este conjunto de datos no contempla otras variables, ¿no? Por lo tanto, vamos a aplicar la regresión con esto. O sea, no les garantizo que vamos a obtener un modelo muy preciso, ya que nos hace falta demasiadas variables. Puede ser una variable interesante fuera los días que llevamos en cuarentena, o sea, los días que lleva en cuarentena cada país, la inflación, etcétera, cosas de países, las camas, la cantidad de camas en los hospitales, ¿no? Cosas que se correlacionen con este problema. Lastimosamente esos datos, o sea, son muy difíciles de conseguirlos. Por lo tanto, bueno, trabajaremos con esto, o sea, trataremos de hacer un modelo con estos datos. Aquí estoy filtrando, miren, estoy filtrando los países, o sea, estoy filtrando a Colombia. Y estoy mostrando los primeros registros, ¿no? Miren, los primeros registros de este conjunto de datos, bueno, tenemos el ID, que es un identificador de cada registro. Tenemos la fecha. Les voy a comentar que este dataset tiene, miren, la fecha mínima desde que se empezaron a reportar casos. Vamos a ver, fecha.min. Es a partir del 22, miren. Es a partir del 22 de enero. Y la fecha máxima de datos que tenemos, fecha máxima, es hasta el 3 de mayo. Ajá, o sea, vamos a entrenar un modelo con los datos desde el 22 de enero, que apareció, digamos, el primer caso de COVID-19 en el mundo, aunque esto ya venía en China, ¿cierto? Desde diciembre, pero bueno, este conjunto de datos a partir desde esa fecha empieza a reportar, ¿no? O sea, esto es ya del conjunto de datos. Y tenemos fechas hasta el 3 de mayo, ¿no? Entonces, ese es nuestro rango, digamos, de datos en cada país. Entonces, si analizamos, miremos para Colombia, ¿cierto? Para Colombia, el 22 de enero, todavía no se registraba el primer caso, ¿cierto? Entonces, miren, tenemos casos confirmados, cero. El número de muertes también era cero hasta ese momento, ¿cierto? Y aquí está la fecha que aparece, fecha, primer caso. Bueno, para Colombia el primer caso se reportó el 6 de marzo, no, sí, el 6 de marzo, ¿cierto? Entonces, bueno, la idea es que con esta fecha, miren, a partir de la fecha eh, del primer caso, yo voy a empezar a contar esos días, o sea, cuántos días llevamos de pandemia. Por lo tanto, para Colombia, estas fechas del 22, 23, 24, 25, 26, digamos, hasta el 6 de marzo, no me sirven porque no se habían reportado casos, ¿no? O sea, después las voy a eliminar.
Pero para Colombia, si miramos en Ecuador, analizamos en Ecuador. En Ecuador, bueno, aquí también, miren, está desde el 22, todos los países tienen ese reporte, ¿no? Pero para el caso de Ecuador, el primer caso de coronavirus apareció el día 1 de marzo. Ujú. El 1 de marzo aparecieron los primeros casos, ¿no? Pero bueno, entonces estos registros tampoco sirven, ¿no? Entonces yo los voy a descartar y voy a empezar a contar los días a partir de la fecha del primer caso. O sea, el día cero va a ser este 1 de marzo para Ecuador. Para Colombia va a ser el 6 de marzo. Ajá. Entonces, bueno, la idea es empezar a contar los días que llevamos de pandemia, o sea, que los días que lleva de pandemia cada país, y eso va a ser una nueva variable de nuestro conjunto de datos para poder hacer así la regresión, ¿no? Entonces la idea sería predecir si nosotros llevamos 60 días de pandemia, cómo estaremos en 70 días, ¿cierto? O en el día 100 o en el día 101 de pandemia. Hay países, por ejemplo, si miramos desde el 22 de enero hasta el 5, hasta el 3 de mayo, sí, hasta el 3 de mayo, a ver si miramos la diferencia de días, pueden ser 103 o 102 días, ¿cierto? Entonces ese es el máximo que podemos estimar, digamos. Nosotros podemos estimar para Colombia en un máximo de 103 días, ya que hay países que ya han llegado a esos días de pandemia, ¿no? Colombia simplemente no sé cuántos días llevemos de pandemia, unos 60, 62. Bueno, aquí voy a hacer un resumen, un pequeño resumen de los datos para Colombia, miren. Entonces, miren, en Colombia la pandemia inició el 6 de marzo, se reportaron, se reportó el primer caso por COVID-19. Bueno, en el 7, el 8 y el 9 seguíamos con un caso. El día 10 de marzo se sumaron dos casos más, o sea, ya teníamos tres casos. El 11 9 casos, el 12 9 casos, el 13 13 casos. El día 14 22 casos. Bueno, vamos a mirar cuántos casos en total tiene Colombia hasta la fecha que tenemos de datos, que es hasta a ver, más abajo. Ajá, miren, Colombia hasta el 3 de mayo reportó 7.668 casos, ¿no? Y 340 muertos. Entonces, bueno, lo siguiente es visualizar la curva para Colombia, ¿no? Voy a graficar esa curva de contagios, miren. Entonces, hasta el 3 de mayo no superamos los 8.000 casos. Y acá tengo la curva de fallecimientos, que no supera los 350 casos hasta el 3 de mayo, ¿no? Bueno, lo siguiente es analizar las demás variables. Si nos damos cuenta aquí, voy a comentar esto. Voy a analizar si existen datos nulos en las demás variables. Entonces aquí yo le estoy diciendo mi data frame, súmeme la cantidad de datos nulos por variable. Esto lo hago con esta instrucción. Entonces, miren, dice que en el ID no hay registros nulos, en la fecha tampoco, country tampoco, población tampoco, área tampoco. Acá tenemos datos nulos, miren, en la tasa de fertilidad hay 618 registros nulos, en la edad media también hay 618 registros que no tienen ese campo, o sea que viene nulo. El porcentaje de población urbana tenemos 515 registros. Cuota de mercado, bueno, no hay ninguno tampoco, ¿no? Entonces, bueno, esos datos los tenemos que imputar de alguna manera
para que la red no falle, ¿cierto? Ya que la red no recibe datos nulos, ¿cierto? No funciona, nos da un error. Por lo tanto, tenemos que imputarlos de alguna forma. ¿Cómo los voy a imputar? Simplemente a todos los datos donde aparezca un nulo les voy a poner un cero. Eh, aquí. eh, bueno, también se los podría eliminar, ¿no? Pero no es, a veces si los datos que eliminamos, digamos, superan bastante, o sea, tienen bastante información, no es recomendable eliminar, ¿no? Ya que por una variable que me venga nula, yo estaría perdiendo toda la información de todo el registro, o sea, de todas las demás variables. Por lo tanto, es mejor tomar un método de imputación y calcular esa variable o estimarla, ¿no? Ponerle un cero para que no pierda información en las demás variables. Yo les había dicho que las redes neuronales son robustas al ruido, ¿cierto? Entonces, no importa si alteramos los campos nulos con un cero, con un -1, con un 10, con otro valor, digamos, eso no le afecta mucho a la red neuronal. Entonces, bueno, yo voy a imputar esos datos que están incompletos con un cero y voy a imprimir el resultado. Si yo imprimo el resultado después de imputar esos datos con un cero, miren, todos los registros ya no tienen datos nulos, miren, desaparecieron, o sea, no hay registros nulos, ¿no? Todas las variables están completas. Bueno, yo les había comentado que vamos a contabilizar los días que llevamos de pandemia, ¿no? O sea, desde que apareció el primer caso, vamos a empezar a contar. O sea, para Colombia el primer caso apareció en la fecha 6 de marzo, por lo tanto ese va a ser el día cero. Y así sucesivamente vamos a empezar a contar los días, ¿no? Que llevamos de pandemia. Las siguientes instrucciones le estoy colocando a mi data frame en el campo fecha. Lo voy a convertir, o sea, ese campo, miren que es de tipo, por acá tenía los campos. Bueno, lo voy a anotar por acá. Voy a crear otra línea y vamos a mirar def.details, o sea, qué tipo de datos tienen mis variables. Miren, la fecha y la fecha del primer caso son de tipo objeto. Entonces lo que vamos a hacer aquí es transformar esas fechas, digamos, esos datos de tipo objeto a tipo fecha. Entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente lo hago con estas dos instrucciones, miren. Entonces, las voy a pasar arriba, acá, las voy a copiar. Ajá, miren, después de hacer esa conversión, la variable fecha y la variable fecha primer caso son de tipo datetime64. Entonces, si yo hago una diferencia de esas dos fechas, me va a dar los días, digamos, que tengo de diferencia. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Me voy a crear una nueva variable que le voy a llamar df, número de días, aparece pandemia, país, o sea, el número de días que lleva de pandemia a ese país. Entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente tomo df.fecha menos df.fecha primer caso. Aquí tomo los días, ¿cierto? Le digo punto .dates y filtro para Colombia. Entonces el resultado, más adelante acá voy a tener una nueva variable que son los días eh, donde aparece la pandemia en el país. Miren que a partir de este reporte, o sea, el 22 de enero del 2020 es el día -44, -43, -42, -41, -40, ¿cierto? Entonces hasta llegar a la fecha del primer caso, que es el día cero. El día cero va a ser este día, el,
el 3 de marzo, ¿no? Entonces, bueno, estos registros, los que están con días negativos, tampoco me sirven para realizar una estimación, ¿no? O sea, no son días, no son datos, no son datos a predecir, ya que miren, el número de casos confirmados son cero. Entonces eso lo que va a hacer es ruido en la red, ¿no? O en la información. Por lo tanto, eh, voy a filtrar esos datos, o sea, voy a eliminar los registros que tengan días negativos y me voy a quedar solo con los días positivos para tener en cuenta desde dónde inicia la pandemia en cada país. Entonces eso lo hago con este filtro, miren. A mi nuevo data frame, al data frame que tengo, es igual a data frame donde el número de días que aparece la pandemia es mayor o igual a cero. Entonces con eso solo me estoy quedando con esos registros. Y aquí ya voy a mostrar los primeros 5 días de pandemia para Colombia, ¿cierto? Lo estoy filtrando para Colombia. Entonces miren, aquí tengo el ID, la fecha, ¿cierto? La fecha a partir ya del 6 de marzo, este va a ser el día cero, miren. Día cero y a partir de ese día empezamos a contar. Uno, 2, 3, 4, 5, ¿no? Eh, bueno, voy a mostrar todos los registros para mirar hasta el 3 de mayo que hay información en el conjunto de datos, qué día de pandemia llevamos. Bueno, entonces hasta el 3 de mayo, que es el último registro, a Colombia le corresponde el día 58. Vamos a mirar otros países, ¿no? Como España, a ver, miremos España. Bueno, miren, España empezó la pandemia el 1 de febrero, o sea, el 1 de febrero para España fue el día cero. Ujú. El 1 de febrero para España fue el día cero. ¿Y cuántos días lleva de pandemia? Lleva 92 días, ¿no? Miren, 92 días. Bueno, en el siguiente gráfico vamos a estimar, o sea, vamos a mirar el número de días versus los casos confirmados hasta la fecha en ese país, ¿no? Entonces vamos a graficar esas dos variables. Aquí también voy a imprimir cuántos países tengo, o sea, de cuántos países tengo información, miren. Hay información de 169 países. Y aquí tenemos el gráfico, ¿no? O sea, aquí si miran, si se puede visualizar, hay líneas o hay curvas de pandemia que están como agrupadas, ¿no? Por ejemplo, esta podría ser la curva de un país, ¿no? Miren, acá se ha estabilizado la curva de crecimiento, ¿no? Miren. Pero bueno, entonces, si en ese gráfico se pueden observar grupos, ¿no? Diferentes grupos, esos hacen parte a los diferentes países, ¿no? Eh, con el siguiente gráfico vamos a mirar la curva, pero solo para Colombia, miren. Entonces voy a graficar el número de días versus los casos confirmados. Esto es para Colombia, miren. Esta es la curva de la pandemia, ¿no? En Colombia no llegamos al día 60, miren. En el conjunto de datos, ¿no? En este conjunto de datos. Vamos a mirar España. Spain. Ujú. Sí, en España llegaban al día 92 de pandemia, miren. Lleva un total de 200.000 casos, ¿no? En total. Nos dábamos cuenta que Colombia no llegaba a los 8.000 todavía. Entonces, bueno, en, en esa muestra podemos mirar que se aprecian grupos, ¿cierto? Esos grupos representan cada país.
Entonces es importante que esa información no se pierda para el modelo de regresión, ¿no? Si nosotros recordemos que las redes neuronales solo aceptan variables numéricas, ¿cierto? Números, pero la variable país es una variable categórica. Entonces esa variable país la vamos a transformar a variable dummy, ¿no? Bueno, para los que recién inician con con el tema de esta electiva, les voy a comentar qué es una variable dummy, ¿no? Los que ya vienen desde electiva 1, bueno, ya saben lo que es. Entonces, bueno, vamos a mirar un ejemplo de cómo hacer las variables dummies, de cómo obtenerlas, ¿no? Entonces, esa es una información valiosa que si yo elimino la variable país, estoy perdiendo esa información, o sea, estoy perdiendo algún patrón sí, estoy perdiendo el patrón de comportamiento del virus en ese país. Por lo tanto, para mí la variable país es una variable muy importante. Entonces, para poderla trabajar, se necesita convertirla a dummy. Bueno, les voy a explicar qué es una variable dummy. Primero voy a abrir una hoja de cálculo. Bueno, lo de variables dummies lo voy a explicar en el siguiente video para que no quede muy largo este video.